Chicos, buenas tardes. Vamos entonces hoy día, vamos a ver las clases de molusco contagioso y de la pitiriasis versicolor. Entonces, por lo que, bueno, la semana pasada ustedes no tuvieron clases, ¿no? Por lo del feriado. Entonces, esta también es una de las infecciones virales más frecuentes que ustedes se van a encontrar realmente durante su medicatura rural y, bueno, en general durante el ejercicio de su vida profesional. De tal manera que es muy importante que ustedes la reconozcan. Ya hablamos un poco sobre las características de estas pápulas típicas, recuerdan cuando hablamos en primer parcial sobre el tipo de pápulas, hablábamos de las pápulas umbilicadas, ¿se acuerdan? Bueno, espero que se acuerden. En todo caso, vamos a ver hoy día propiamente a la enfermedad, ocasionada por un virus llamado el virus del molusco contagioso, el cual es un poxvirus, realmente un virus que está emparentado con el virus de la viruela, ¿no? Ya, bueno, sabemos que la viruela ya no existe hace muchas décadas, pero de todas maneras este está emparentado, o sea, es un poxvirus. Es uno de los virus más grandes que se han podido realmente encontrar y de ellos se documenta que existen 4 clases. Sin embargo, 3 son los que se han podido ver enfermedades que produzcan en el hombre, o sea, el molusco contagioso, pero con ciertas características. Pero son 4 las clases de moluscos contagiosos que hay, de moluscos poxvirus. En todo caso, miren ustedes que este tipo 1 es el que afecta principalmente a los niños con algunas características específicas en cada de estos de grupos etarios. Vamos a ver que generalmente en ellos afecta más la cara, ya vamos a explicar el tronco, también zonas de flexuras. Bien, el tipo 2, en cambio, se encuentra en adultos, pero en adultos inmunocompetentes. Y por lo tanto, lo vamos a encontrar más específicamente en áreas genitales, con la pubis, en región genital, de ambos sexos. Entonces, por eso es que el tipo 2 se la considera también una enfermedad de transmisión sexual. Si ustedes analizan el nombre de este virus, miren, molusco contagioso, realmente le hace honor al nombre porque realmente es sumamente contagioso. Entonces, alguien con molusco contagioso va a contagiar con facilidad a otras personas. Obviamente, las áreas de transmisión sexual sabemos que son las más propensas a contagiarse, ¿no? Y finalmente, el tipo 3, en cambio, lo vamos a ver especialmente localizado en la cara, son numerosos y algunos pueden llegar a ser de un tamaño pues muy grande, ¿no? Pero sobre todo llama la atención porque son numerosos. Eso es el de los inmunodeprimidos. Bueno, ya vamos a ir estudiando cada uno de estos grupos. Tenemos aquí, por ejemplo, que este es un virus, como les decía, sumamente grande. Miren ustedes que tiene el aspecto como rectangular y lo describen los investigadores como de aspecto en ladrillo, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Se han dado cuenta que en dermatología siempre le estamos, pues los primeros dermatólogos que hacían su descripción encuentran siempre parecido con algo, ¿no? Entonces parecido como un ladrillo, ¿no? Como les decía, es sumamente grande, pues mide de 450 a 500 micrones. Sabemos que dentro de las diferencias, y ustedes lo conocen muy bien por microbiología, ¿no? La diferencia entre virus y bacterias. Las bacterias siempre son de mayor tamaño y los virus pues siempre más pequeños. Sin embargo, este es un virus pues realmente de bastante tamaño. Y eso es lo que llama la atención, porque a pesar de su gran tamaño, atraviesa con mucha facilidad el estrato córneo, la última capa de la piel. Entonces, esta justamente conocemos que contribuye a formar la barrera cutánea, ¿verdad? Mientras que recuerdan cuando vimos las verrugas y les explicaba que las verrugas necesitan de que haya algún microtrauma para que puedan penetrar el virus, en este caso no, o sea, la piel puede estar aparentemente indemne, sin ninguna alteración en su solución de continuidad y por ende sin embargo, penetra con facilidad a pesar de que es de gran tamaño, ¿no? Entonces eso llama la atención. Algo importante también es el periodo de incubación, que asimismo también, miren, es un poquito largo, ¿no? De 2 a 7 semanas y se habla de ciertos casos que puede prolongarse hasta 6 meses. Esto es importante porque a veces, pues, ya saben, cuando uno hace un diagnóstico, la gente siempre dice, bueno, ahora ya me contagió al primito, al otro hermanito, qué sé yo. O tratan de culpar que fue a la reunión que fue ayer o la personita que le visitó ayer, la que le contagió. Entonces sabemos que no, miren, se necesitan algunos días, seguramente semanas, miren, 2 a 7 semanas para que haya ese periodo de incubación. O sea, pudo haber el contagio, pero no la forma clínica que ya la estamos viendo
recién, ¿no? Entonces, tan inmediatamente. Por eso hay que tener muy constante nosotros esto del el periodo de incubación, ¿no? Entonces, algo importante es que una vez que el virus atraviesa este estrato córneo, va a penetrar hasta el estrato de células granulosas. Eso es importante. Ustedes recuerdan que de abajo hacia arriba es la tercera capa, ¿no? Primero el estrato basal, luego el estrato espinosa y luego el estrato granuloso. Pues bien, en este estrato granuloso, ahí es donde se va a alojar el virus y allí va a producir dos zonas, que inclusive, obviamente las zonas por medio de microscopía electrónica que se la ven, sin embargo, realmente la traducimos después clínicamente a qué corresponderían esas zonas, ya las vamos a explicar. Entonces, la zona inferior se llama la zona electrodensa, y una parte más superior que es la zona electrolúcida, y como le digo, ya lo veremos después cómo se vería desde el punto de vista clínico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El virus en esa zona electrodensa va a inducir estas queratinas, la K6 y la K16, lo que va a producir la proliferación celular, es decir, se comienzan a dividir las células, ¿verdad? Y comienza a crecer el tumor. Eso es lo importante. Vamos a ver después la pápula, ¿no? Bien. Mientras que en la parte más superior, ahí se inducen las filagrinas K1 y K10, lo que va a producir diferenciación celular. Entonces, esta es una zona transparente, electrolúcida, como lo está diciendo allí su nombre, ¿no? Ahora, como les decía, clínicamente nosotros vamos a encontrar que de acuerdo al tipo de molusco contagioso que nosotros tengamos delante, pues va a afectar a ciertos grupos de personas. Entonces se habla que el tipo 1 generalmente es el que afecta a los niños, es el infantil. Y en este grupo etario nosotros lo vamos a encontrar especialmente a nivel de la cara y del tronco. Eso es importante. También en zonas de flexuras, cuello, axilas, las fosas antecubitales, popliteas, porque tengan en cuenta de que este tipo de virus es muy frecuente en los niños atópicos, es decir, aquellos pacientitos con esos antecedentes de dermatitis atópica, ellos suelen presentar con más frecuencia esta infección, esta virosis. Por otra parte, luego tenemos el tipo 2, como les decía, que es la de adultos inmunocompetentes, y como ustedes están viendo aquí, la región genital, la región inguinal, entonces es frecuente, por eso es que se lo considera que es de transmisión sexual. Ahora bien, si ustedes de repente encuentran un pacientito, un niño, con moluscos a nivel genital, antes de nosotros hacer alguna acusación, y obviamente que tenemos que siempre ser nosotros protectores de una criatura, ¿verdad? Nosotros como médicos tenemos que estar atentos. Entonces, ustedes tienen que pensar, primero revisarlo, ¿no? Si el paciente tiene en otras áreas, puede tenerlo a nivel de la cara, puede ser que tenga a nivel justamente en el tronco, y como son tan autoinoculables, eso es importante, simplemente como hay prurito, y generalmente les estoy diciendo que estos pacientitos tienen dermatitis atópica, entonces, por causa del prurito, pues se rascan, y los niños, ustedes saben, pues que pues pueden tocarse cualquier otra parte de la piel donde también le pique, y lo que hacen es autoinocularlo. Entonces eso es importante. De tal manera que primero revisar si el niño tiene lesiones en otras partes. Muy bien. Ahora, aparte, también como les decía, tenemos el tercer grupo, que es lo de los inmunodeprimidos, como ya les explicaba, que predominan a nivel de la cara, y son numerosos, ya vamos a ver allí. Inclusive, como lo describen en algunos dermatólogos, pues inclusive pueden ser de gran tamaño, pero lo importante es que generalmente son numerosos, o sea, hay muchísimos a nivel facial. ¿Cómo son estas características clínicas de la pápula del molusco contagioso? Bueno, si ustedes recuerdan el concepto de pápula, la pápula va desde 1 milímetro hasta 5 milímetros. Entonces, así mismo es el caso del molusco, o sea, puede ir desde 1 milímetro hasta 5 milímetros, porque son pápulas. La característica es que son pápulas perladas. Miren ustedes donde yo estoy señalando con el cursor, aquí tengo una, acá tengo otra, pápulas brillantes, ¿verdad? O sea, más que nada tiene ese aspecto perlado. Y realmente ese aspecto perlado lo da esa zona electrolúcida que yo les estaba comentando hace un rato. Entonces, y además
estas pápulas, pues vamos a ver que en algunos casos cuando tienen un tamaño intermedio pueden ser umbilicadas, es decir, que tienen tendencia a deprimirse en la parte central, como que se hunde, ¿verdad? Es porque el peso del molusco tiende a empujar al estrato basal hacia la dermis, pero no es que lo atraviesa, lo que hace es que lo empuja, es como que fuera una bolsa, ¿no? Como una funda que lo empujara, pero no lo atraviesa, eso es importante. Eso tenemos que tenerlo presente cuando hagamos tratamiento, ¿no? Entonces son múltiples estas pápulas. Miren ustedes acá, a nivel del mentón, por ejemplo, miren estas pápulas, aquí las ven el aspecto perlado, si ven, y ese brillo que tienen, es importante que nosotros lo examinemos con buena iluminación, no se olviden, siempre o tienen una ventana, preferible la luz natural del día, ¿no? O también pues con una lámpara, la linterna del celular, como ustedes se las arreglen, pero búsquenle el brillo, o sea, enfocan bien la lesión y le van a notar el brillo que tienen, ¿sí? Entonces por eso se dice el aspecto perlado. Bien, y como les decía, miren estas que son ya medianas, como tienen tendencia a estarse formando ese pocito a nivel central, ¿no? Es la umbilicación, como que se va deprimiendo, se va hundiendo en esa parte central. Por cierto, en los moluscos muy grandes no se produce eso. Nos llama la atención que este tipo de moluscos son tan grandes que pueden llegar hasta 1 centímetro, pero no se produce esa depresión. En ocasiones, el molusco también adopta este aspecto del llamado molusco dermatitis. Como ustedes están viendo aquí, simplemente es alrededor de una lesión de molusco contagioso, se produce una zona de eritema, como ustedes están viendo aquí, una eczematización. Entonces se llama molusco dermatitis o molusco eczematizado. Entonces, eso es importante. Miren ustedes acá, el resto de las lesiones están en las pápulas perladas, como ustedes están viendo. Este molusco dermatitis o molusco eczematizado es común precisamente en los niños con dermatitis atópica. Entonces, esto realmente lo que se considera es que la propia, en este caso, el propio sistema inmune del paciente de repente reacciona y lo que hace es que estimula los receptores Toll-like y hace que involucione la lesión. Pero realmente esto pues es irritativo, no es un molusco que está irritado. Entonces esto es importante. Luego involuciona esta lesión, pero es importante que las demás no, o sea, no podemos esperar que todas les pase lo mismo. Como les decía, los moluscos sí tienen prurito, sí ocasionan prurito, no tan marcado, pero sí ocasionan prurito. De hecho, algunos autores indican de que generalmente son pruriginosos casualmente en los pacientes con dermatitis atópica. Entonces algunos cuestionan, indican de que a lo mejor realmente es simplemente por su característica de piel atópica, que siempre les está teniendo prurito su piel, es que tendrían tendencia a picar. Pero en todo caso, efectivamente, el molusco eczematizado suele observarse en estos pacientitos con dermatitis atópica. Acá miren esta otra lesión, en cambio este es el llamado el molusco contagioso gigante, son solitarios, son lesiones únicas, como nosotros estamos viendo aquí. Lo siento, se cayó por un momento del internet. Bueno, en todo caso, estas son lesiones gigantes, o sea, son lesiones de gran tamaño, pero únicas. Y esto es lo que les decía, llama la atención porque realmente en muchas ocasiones el paciente consulta por una lesión que creen que es un lunar, entonces a veces van al consultorio, buscan atención médica porque quieren que le saque el lunar. Entonces realmente uno lo examina y realmente no es un lunar, realmente son de crecimiento rápido, pero pueden durar pues hasta 5 años generalmente estas lesiones. Entonces, a veces al hacer uno la extirpación y pues se descubre que era un molusco contagioso, o sea, cuando uno lo hace pues la biopsia, ¿no? También pues aquí nosotros la podemos encontrar inclusive a nivel de semimucosas. Miren ustedes aquí en los labios con la pápula que ya está umbilicada. Si ven aquí está deprimida la parte central, ¿no? Entonces es importante
esto de reconocerle, sobre todo cuando tiene la umbilicación. Si ustedes recuerdan, primer parcial, y hablábamos mucho del fenómeno de Koepner, entonces también miren ustedes el molusco contagioso, al igual que las verrugas que vimos en clases pasadas, entonces también produce este pseudo Koepner. Miren ustedes, aquí la persona pues se manipuló, se hizo un arañazo, como quieran que haya sucedido, y lo que hace es que autoinocula el virus y produce las lesiones, como ustedes estamos viendo aquí. Recuerden el concepto, ¿no? Replicación de una dermatosis sobre un sitio de trauma. Entonces, pero en este caso no es la replicación en sí propiamente, no es interna, sino que es por autoinoculación, que es sumamente contagioso también esto. La localización, miren ustedes, especialmente en niños, como les decía, que predomina a nivel facial y a veces realmente constituye todo un desafío cuando nosotros hacemos vamos a pensar en tratamientos. Miren ustedes cómo pueden localizarse a nivel de los párpados, ¿no? En el borde palpebral, que realmente aquí tiene la lesión, miren ustedes párpado, pero acá está en el borde, que a veces se presta a diagnósticos diferenciales con los famosos orzuelos, que ustedes dominan muy bien por oftalmología. Miren acá este otro pacientito que tiene las pápulas a nivel de los párpados, si ven ustedes, y pues de hecho se le ve la característica de que este niñito tiene una diátesis atópica. Si ustedes se fijan, los párpados inferiores tienen esa tonalidad violácea, ¿no? Que es típica de los niñitos con asma o con dermatitis atópica, por ejemplo. Los alérgicos no son sumamente, tienen esta hiperpigmentación periorbitaria, lo que se conoce como uno de los criterios de Hanifin y Radka en el diagnóstico de dermatitis atópica. Pero bueno, volviendo aquí al tema de los moluscos, miren ustedes las pápulas como están ubicadas a nivel del borde, ¿no? Difícil, esto por cierto, el tratamiento aquí no corresponde a dermatología. Si ustedes se topan con estos casos, ustedes tienen que derivarlo es a oftalmología. Imagínense un niño, no hay cómo sacarle esos moluscos allí. Tendría que hacerlo pues con sedación, con ciertos anestésicos que utilizan los oftalmólogos locales aquí, ¿no? Pero sobre todo un niño hay que sedarlo, un niño no se dejan de hacer procedimientos, ¿no? Bueno, miren acá, en cambio, en esta persona, como tiene aquí también una pápula de molusco contagioso con umbilicación. Estas zonas a nivel palpebral, ya cuando son adultos, ahí uno tiene que tener mucho cuidado, ya veremos ya mismo diferenciales, porque estas son zonas de carcinoma vasocelulares, ¿no? Entonces, si estamos con una persona, digamos que más mayor, pensar siempre en un vaso, ¿no? Más joven, pues más difícil que sea un vaso celular. Vamos a ver. Acá tenemos, miren, a nivel genital, ¿no? Si ven ustedes las pápulas, si ven aquí, pápulas perladas, siempre buscar ese aspecto de perla que tienen las lesiones de molusco. Miren acá, tiene aquí esta persona, tiene a nivel propiamente de su aparato genital, también a nivel púbico, si ven aquí, pero siempre con el brillito, ¿no? Como les decía, tratar de enfocar con la luz y pues para de esa manera que produzca esa reflexión por parte de la luz en esa zona, como les decía, electrolúcida. Entonces, eso es el brillo que nosotros lo podemos ver, que vamos a ver también con dermatoscopía. Y esto pues sería un paciente con un adulto, obviamente en este caso con inmunodepresión, generalmente los pacientes con SIDA, ¿no? Cuando ya están en esta etapa justamente, y pues tienen asimismo múltiples moluscos, ¿no? Realmente en el hospital pues a veces hemos tenido casos de pacientes que están totalmente llenos y no solamente pues a nivel facial, sino que también a veces tienen incluso en el resto del tronco, ¿no? Pero numerosos, ¿no? Y grandes. Miren aquí todas estas lesiones que tiene. ¿Recuerdan el dermatoscopio? Pues aquí también es de utilidad. Realmente nosotros si tenemos un dermatoscopio a mano, realmente nos ayuda mucho, especialmente cuando tengamos que hacer algún diagnóstico diferencial, si tenemos dudas, o por metodología de estudio. Realmente miren ustedes aquí cómo se observa. Esta es la clásica imagen en huevo frito. Así se la denomina esta imagen en el caso de dermatoscopía al molusco contagioso. Entonces, esta parte central que correspondería pues a lo que con el huevo sería la yema, ¿no? Pero este sería realmente los llamados cuerpos de molusco o cuerpos de Henderson-Patterson, que correspondería a donde se forma esa zona electrodensa que les estaba diciendo, ¿no? Y esos cuerpos de molusco o cuerpos de Henderson-Patterson en realidad están conformados por queratina y por las partículas virales. Entonces, eso es lo que le va a dar esa conformación.
Y lo que está en la zona electrolúcida, a lo que nosotros comprimimos, recuerden que el dermatoscopio es esa doble lupa, ¿verdad? Con la luz tangencial, entonces simplemente la lupa se comprime y es la zona electrolúcida lo que daría este aspecto. Obviamente a su alrededor pues hay bastantes vasitos sanguíneos, que siempre alrededor de alguna de estas lesiones, y eso da este aspecto, ¿no? Como más transparente, como que se fuera la clara, ¿no? La verdad es que el aspecto de huevo frito es real, ¿no? Eso no, es indudable. Bueno, vamos a ver entonces algunos diagnósticos diferenciales de esta patología y dentro de esta pues vamos a ver en el caso de los párpados, como les decía, sobre todo cuando son los moluscos que son en esta zona y que son aislados. Entonces tenemos el orzuelo, ¿no? Ustedes lo conocen mejor que yo, recuerdan ustedes que esta es una patología infecciosa, inflamatoria, eso es importante, y que además tenemos que tener presente, ustedes lo saben mejor que yo, repito, porque esto corresponde pues a un cuadro ocasionado por Staphylococcus aureus, ¿verdad? Los pacientes con orzuelos van a tener recidivas, ¿verdad? Siempre estamos viendo que se curan y otra vez les sale y así están en eso, ¿verdad? En el caso del molusco, el molusco está ahí, se mantiene, puede durar hasta 6 meses, 2 meses la lesión, lo que sea, el tiempo que tenga que durar, pero no se inflama, a menos que la persona realmente lo esté presionando, lo esté manipulando. El orzuelo sí, porque es una patología infecciosa inflamatoria. Esto no es infeccioso desde el punto de vista bacteriano, ¿no? Esto es viral. El caso del molusco es viral, acá pues esto sí es bacteriano. Entonces, pues una vez que ya este de aquí se cura, pues no es que vuelve a salir. Tal vez a lo mejor le sale otro por acá, pero no el mismo. El orzuelo, en cambio, ya hemos sabido de que siempre le están saliendo y se mantiene ahí sin tratamiento. Otro diagnóstico diferencial de mucha importancia corresponden a los tricoepiteliomas. Esto es importante. Esto pues corresponde a una genodermatosis, en realidad es una patología que se forma por lesiones tumorales, sobre todo a nivel centrofacial, y que están formadas por múltiples pápulas, color piel, como nosotros lo estamos viendo aquí, pápulas que son asimismo de tipo cupuliforme, asimismo redondeadas, pero que pueden coalescer y llegan a medir mucho, puedes medir realmente 1 centímetro cada lesión. Y esto es una genodermatosis, se transmite con un patrón autosómico dominante, de tal manera que nosotros lo podemos ver justamente en familias, o sea, la mamá lo lleva al hijito, a su vez dice que la mamá de ella también lo tenía, y de hecho eso hemos tenido esos pacientitos en el hospital. Entonces, pero cuando lo llevan de niños, entonces, pues, o lo lleva otro familiar, podría prestarse a confusión. Entonces, ahí es como les decía que en ciertos casos ayudaría la dermatoscopía si es que ustedes tienen dudas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este no tiene ese brillo. Podemos ver que toda la piel le brilla porque esta es una persona adulta y que obviamente ya tiene la piel grasa, pero no porque la pápula en sí tenga ese aspecto perlado, ¿no? No tiene ese aspecto perlado, más son el color de la piel. Otro también lesiones con las que se las suele confundir son los quistes de milio. Estos quistes de milio, no es Emilio por si acaso, chicos, es milio, sin la E. Bueno, realmente se los conoce también como quistes de retención y son estas pápulas que ustedes están viendo aquí, blanquecinas o un poco amarillentas, que están constituidos por queratina, eso es importante. Entonces, en realidad suelen presentarse también en ciertas patologías cuando hay trastornos de la queratinización, en este caso pues son genéticas, y también posterior a ciertos traumas, por ejemplo quemaduras, algunos tratamientos sobre todo en adultos pues agresivos con ácidos, con láser, o sea, a veces que se utilizan por cosmética, ¿no? Entonces puede producirse estos tipos de pápulas llamadas quistes de milio. Son superficiales y miren ustedes, todas ellas son amarillentas, no tienen ese color blanquecino, no tienen ese color, no tienen ese aspecto perlado que tienen el molusco. De hecho, en el molusco, cuando nosotros hacemos la extracción, allí sacamos una pequeña masa blanquecina que corresponde justamente a los cuerpos de Henderson-Patterson, ¿sí? Pero acá nosotros no es necesario, realmente en lo que lo abrimos salimos y sale ese material blanquecino, no directamente. También generalmente a nivel facial lo podemos confundir con estos tumores benignos que se llaman siringomas. Y estos realmente son unos tumores que provienen de las glándulas sudoríparas. Entonces las glándulas sudoríparas pues ya sabemos que drenan las ecrinas, drenan directamente a la superficie cutánea.
Entonces, es frecuente encontrarlas en estas zonas. Entonces, también se heredan con una tendencia genética, no dominante. Generalmente lo vemos en familias, así mismo. Se producen justamente por retención de sudor. Entonces, lo característico es que los pacientes dicen, bueno, la verdad es que sí, también lo tiene mi mamá, lo tiene mi hermano, se ve en grupos familiares. Además, algo que el paciente les comunica es que nota de que cuando está en un clima frío, digamos que va a un viaje a un lugar donde el clima es muy frío, de nuestra sierra o algún país de estos de climas muy fríos, nota como si las lesiones disminuyeran de tamaño. Mientras que cuando está en algún lugar de un clima muy, digamos, con mucho sudor, mucha hiperhidrosis, en ese caso, pues los pacientes notan de que tienen crecen más. Entonces dice cuando estoy cocinando, o si se metió a un sauna, o estuvo haciendo alguna actividad en la que tiene mucha sudoración, nota que aumentan de tamaño. Y de hecho, estos siringomas tienden a confluir, o sea, se pueden unir unos con otros y hacen como lesiones más grandecitas. Eso es importante. Por otra parte, también aparte a nivel facial, lo podemos encontrar en el cuello, en el tronco, también en los antebrazos. Entonces, son frecuentes también en esos sitios los siringomas. Y son múltiples y son como más uniditos, como ustedes están viendo. Para nada el aspecto perlado, o sea, sino que a veces se confunden porque son pápulas. Y por último, cuando tengan ustedes algún molusco de estos de tamaño grande, los que son los solitarios, que se llaman moluscos contagiosos solitarios, como el que estamos viendo aquí, son realmente lesiones de gran tamaño, 0.8, 1 centímetro, pero son aisladas esas lesiones. Allí, en ese caso, el diagnóstico diferencial principal que tenemos que hacerlo es con el carcinoma vasocelular nodular. Entonces, este es un cáncer, pues, ¿no? Allí, importante nosotros no olvidarse siempre la historia clínica. En primer lugar, el carcinoma vasocelular es muy frecuente en personas de piel blanca, si la piel es muy blanca, además que se hayan expuesto mucho tiempo a la luz solar, o sea, cualquier tipo de radiación ultravioleta, y además se ve en personas mayores, porque la verdad es que es después de años que se va a producir esta lesión. El crecimiento es lento, es muy lento, de aquí el crecimiento es rápido. Puede ser que dure hasta 5 años, pero creció rápidamente y se quedó allí. En cambio es lento. El paciente dice, yo notaba que era un granito, los pacientes suelen decir es granito, no van a decirle pápula. Entonces yo notaba que era un granito que me fue creciendo, doctora, con los años. Entonces, clínicamente ustedes ven que son muy parecidos y de hecho, pues realmente si uno ve con la dermatoscopía, nosotros podríamos ya hacer el diagnóstico diferencial del vaso celular. Sin embargo, recuerdan cuando hablábamos de la biopsia cutánea. Y yo les decía justamente de que la biopsia cutánea, la indicación absoluta que tiene, una de ellas, son algunas, pero en este caso una de ellas es el diagnóstico de cáncer cutáneo. Entonces, por muy clínicamente que yo lo reconozca, por muy clínicamente que lo vea con un dermatoscopio, de verdad yo siempre tengo que confirmarlo, hacer una exéresis y confirmarlo con biopsia cutánea. ¿Por qué? Por el diagnóstico de que es un cáncer. O sea, con el cáncer pues uno no tiene que jugárselas, ¿no? Realmente sabemos que depende mucho del pronóstico de eso en un paciente. Y bueno, y en todo caso, pues el molusco ya sabemos el diagnóstico que nos vendría, pero siempre ante estos casos, escisión y biopsia cutánea. O sea, si sea que les diga el informe que era un molusco, pues mejor, pero en todo caso, hacer eso. De verdad, por otra parte, el molusco es más frecuente en gente más joven y no tanto en adultos mayores. Pero ya sabemos que en medicina, pues también podemos ver ciertos casos un poco aislados. ¿Qué complicaciones tiene el molusco contagioso? Bueno, en realidad es una patología benigna, realmente es un problema con el molusco, digamos que es demasiado contagioso, no es una complicación, sino que digamos sería a nivel familiar, ¿no? Pero en todo caso es por lo que es demasiado contagioso, entonces a veces hay problemas a nivel familiar, si es que tiene ahí mismo tiene más hermanitos o porque va a visitar a otro familiar. De hecho, al adulto también lo puede contagiar porque por manipulación. De hecho, realmente se contagia por fomites, en realidad pues por el uso de toallas, ropas, las sábanas, o sea, todo eso puede hacer que se contagie, ¿no? Entonces es facilito contagiarse con el molusco. Las complicaciones como tal, pues ya vimos que era el molusco dermatitis, es decir, la irritación o molusco eczematizado,
también podrían presentarse las infecciones bacterianas secundarias, o sea, sobreañadidas, especialmente por estafilo, debido pues a la manipulación. Les decía que hay prurito y a veces pues los pacientitos, si son niños, especialmente se rascan, tienen las uñitas sucias, o simplemente como son atópicos. Ustedes recuerdan que el estafilococo siempre está ahí pendiente de poder encontrar una puerta de entrada y va a producir una impetiginización. Y bueno, y en el caso de los moluscos que están en bordes palpebrales, como estábamos viendo hace un rato esas imágenes, por pensar de que puede haber una conjuntivitis folicular o papilar. Realmente actúa esas pápulas, si están ya más grandes, actúan como cuerpo extraño, ¿no? Entonces va a producir un daño a nivel de la conjuntiva, de tal manera que es importante que este pacientito sea derivado a un oftalmólogo, ¿no? No, repito, a dermatología en este caso. ¿Y qué tratamiento le vamos a hacer a un paciente con molusco contagioso? Pues miren, dependiendo, ¿no? Si es un paciente inmunocompetente, que es el que nosotros vamos a tratar, o si es un inmunodeprimido, que eso pues lo tenemos que derivar francamente pues, a especialidad. Pero en todo caso, las opciones también se dan. En algunos textos que ustedes puedan leer van a encontrar que es opcional en niños. Pero yo de antemano les digo que ningún familiar se va a quedar conforme con que usted le diga que se lo deje. Porque bueno, ya vamos a ver que tienen un periodo, ¿no? Justamente cuánto tiempo puede durar en general el proceso, ¿no? Ya vamos a ver, inclusive se habla de 18 meses. Pero ¿quién quiere tenerlo? Ya sabemos que es tan contagioso que inclusive si van a la escuela, en los tiempos que se va tan presencial, pues, ¿no? Pues la maestra mismo va a decir, no, es que va a contagiar a otro niño, y es que es efectivo, los niños pues van a siempre estar juntitos y van a ocasionar el contagio. De tal manera que sí hay que hacer tratamiento y también adultos inmunocompetentes. Si es un adulto o es un niño ya grande que puede colaborar, pues podemos hacerle el curetaje, ya vamos a verlo utilizando una cureta obviamente, o pues con electrodesecación, si no son lesiones muy abundantes, o con crioterapia. Recuerden el nitrógeno líquido, que en este caso se requiere pues con unas cánulas más finitas, unas cánulas especiales para darle el nitrógeno solamente en la parte donde está el molusco. No olviden lo que les acabo de decir hace un rato, son superficiales, están solamente en el estrato granuloso, de tal manera que cualquier tratamiento que ustedes hagan, por favor, no debe quedarle cicatriz. Entonces es porque no tienen por qué profundizar, de hecho están más arriba que las verrugas. Entonces es importante eso, no dejarle, y bueno, aparte que algún tratamiento más profundo es doloroso. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado en el caso de los niños, porque como le digo, los niños no se dejan, por más que le digas que no le va a doler, los niños no se dejan, entonces hay que tener mucho cuidado en estos casos. En los niños yo les recomiendo que hagan el tratamiento con ácido glicirricínico. El ácido glicirricínico pues es un antiviral muy efectivo realmente para los moluscos, entonces sirve para moluscos y también se observa la respuesta efectiva en caso de herpes, con el herpes labial. Entonces, se puede aplicar justamente el ácido glicirricínico 2 o 3 veces al día, y hay que, eso sí, aplicarlo por largo tiempo, a veces requieren 1 mes, 2 meses, a veces de tratamiento, pero de esa manera logramos la involución sin dolor. Obviamente no debe de estar en el caso de los bordes palpebrales, ahí no hay cómo, ¿no? En el caso, por ejemplo, si tuviera en el párpado propiamente, en piel más bajito, entonces sí, yo le digo, póngale un cotonete y le vamos dando penitas donde tiene las lesiones, porque obviamente que no, porque viene como un spray, entonces no vale la pena que cuidado vaya a caer dentro de los ojos. Entonces ayuda muchísimo también ese ácido glicirricínico. Bueno, y los otros métodos, como yo les decía, que ya esto es de especialidad, inclusive en algunos casos se utiliza el imiquimod también, pero no me gusta mucho, como yo les decía otra vez, porque el imiquimod es muy caro, realmente 3 gramos, como $30, y se acaba rapidísimo, entonces la verdad es que no. Hay estas opciones, para eso pues el ácido glicirricínico, aparte que es muy irritante el imiquimod. Entonces, bueno, estas son las opciones que ustedes tienen, y vamos a utilizar también el curetaje, que ya se los voy a explicar cómo se hace. Algo importante, como les decía, sin tratamiento, el cuadro en general evoluciona en 1 año y medio, pero es lo que yo les decía, ¿quién quiere quedarse con 1 año y medio de lesiones? Nadie. Los adultos de una dicen, doctora, cautelíceme, póngame el tratamiento que usted, la idea es que se los quiten rápido, ¿no? Pero a los niños, con ellos, y que hay que trabajar bonito con el ácido glicirricínico. Entonces, las lesiones, cada una, pues dura aproximadamente 2 meses.
pero cada una dura 2 meses, la siguiente otra 2 meses, o sea, por eso es que más o menos 18 meses, o sea, no hay como antes. Incluso, como les decía, especialmente en el caso de los gigantes o los aislados, pues está documentado que hasta 5 años pueden durar. Y aquí tenemos, mire, el caso de tratamientos con la cureta. Entonces, en este caso, pues, una cureta que es algo económico, si ustedes quieren, se llevan a su rural, una cureta de esas. O bueno, también se hace, miren así, pues obviamente la asepsia y antisepsia, y en este caso recuerden que la cureta tiene un borde cortante, ¿no? Entonces lo hacen, pero siempre miren cómo es en esta posición de la cureta, ¿no? No puede ser hacia abajo porque van a cortar. Esto es a los lados, simplemente la idea es sacar la parte superior del molusco y se comprime un poquito y sale el cuerpo del molusco. Y en ocasiones realmente sale íntegro con solamente a lo que nosotros estamos empujando con la cureta, estamos cortando. Luego se pone yodo, recuerden que el yodo es viricida, o si no, también el ácido glicirricínico. Entonces, el tratamiento realmente ahí es fácil, un solo día. En ocasiones yo también les explico que pueden hacerlo de la siguiente manera. Si no tuvieran cureta y tienen, por ejemplo, a mano una jeringuilla de estas de insulina, ¿no? En este caso utilizan el borde, la parte la parte cortante de la aguja, el bisel, entonces le hacen es como una pequeña abertura en la parte superior. O sea, yo siempre le digo, si puede hacerlo la mamá, por ejemplo, o en este caso el médico, pero mejor es siempre un familiar, porque si es niños no se dejan. Ahí que la mamá negocia, ¿no? Pero realmente con el niño, pero realmente es difícil, las criaturas, pues pobrecitos, la verdad es que se trauman. Pero en todo caso, uno le puede hacer una pequeña abertura en la parte superior, digamos que en el techo, y de esa manera con guantes, miren ustedes como aquí el médico está con guantes porque realmente es contagioso, a la mamá también le dice, póngase guantes, señora. Y luego comprime, o sea, presiona un poquito y sale justamente ese material blanquecino que vienen a ser esos cuerpos de molusco que les decía, ¿no? Cuerpos de Henderson-Patterson. Después siempre poner yodo o el ácido glicirricínico que les expliqué hace un rato, que son viricidas. Entonces con eso realmente nosotros estamos haciendo un éxito del tratamiento. El asunto que esto pues realmente funciona haciéndolo así cuando son pocas lesiones, pero cuando son muchas, a veces sí es más complicado. Y si se recuerdan ustedes la fórmula que les di el otro día para las verrugas, también sirven igual. Tanto la tópica como también la que es por vía oral. Recuerden la que es por vía oral para estimular los receptores Toll-like, también se utiliza en estos casos. Y la tópica, en cambio, recuerden la fórmula de ácido salicílico, ácido láctico, encolodión elástico. Bien, asimismo, miren, aquí tenemos el molusco, entonces le decimos a la mamá, póngale vaselina aquí alrededor, todo para que no vayamos a topar accidentalmente la piel sana. Asimismo, mojamos por un palito de dientes con un algodoncito muy apretadito, lo mojamos y le ponemos en el centro de cada molusco, ¿no? La idea es que hacemos de esa manera una cauterización química. Podemos hacerlo cada 3, 4 días y la verdad es que a veces se necesitan solo unas 3 sesiones y es suficiente. Con eso le hacemos cauterización química. Siempre evitando hacer ese procedimiento realmente en la cara porque siempre es preocupante que vaya a haber algún accidente y la gente vaya a regarle o le tope ese ácido en la área de la piel como la cara. Mucho cuidado, insistir siempre en eso. Bueno, ahora vamos a ver, entonces, vamos a dar lugar al estudio de las micosis superficiales. Y en este caso vamos a comenzar con la pitiriasis versicolor. Esta es una de las micosis superficiales realmente más cosmopolita. Realmente todo el mundo siempre vamos a encontrar casos de pitiriasis versicolor. Sin embargo, no olvidar que es más frecuente en los países de climas cálidos, tropicales, como el caso del Ecuador, en el caso especialmente de nuestra ciudad, de la costa. Entonces, este hongo, si ustedes recuerdan, que la ocasiona en este caso la malacesia, pero este hongo es parte del microbioma cutáneo. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del primer parcial de ese microbioma cutáneo, las bacterias que están en la piel, y hablábamos de que también existían ciertos hongos, pues justamente es la malacesia, que es normal que exista en cantidades mínimas, ¿verdad?
pero de repente existen algunos factores que ya los vamos a estudiar que alteran ese equilibrio de ese microbioma cutáneo y eso va a ocasionar que se produzcan cuadros clínicos por este hongo. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros le tengamos que explicar al familiar. Recuerden que a veces, como vuelvo a insistir, los pacientes les gusta echarle la culpa a otro, dice que es el primito, dice que es otro, si lo tiene ella, dice que el marido se lo contagió y porque a la final el marido estaba con otra persona. O sea, parece broma lo que les digo, chicos, pero créanme que es una realidad. Uno muchas veces tiene que estar ahí como medio de árbitro para evitar justamente malas interpretaciones, aclarar bien siempre las cosas, decirle, no, ese hongo es suyo, todos lo tenemos. Ahora miren, aquí les traigo que, bueno, hay muchas investigaciones que se consideran de que este hongo, pues un hongo lipofílico, y se llama, ustedes saben, lipofilia, porque tiene una predilección por tejidos donde están con mucho sebo, con mucha grasa, y es dimorfo, es decir, porque tiene justamente tiene dos presentaciones, una forma de levadura y la forma filamentosa, entonces por eso se llama que es dimorfo, o sea, siempre lo podemos encontrar en las dos formas. Ahora bien, esto de la lipofilia, si bien es cierto, tiene esa predilección, pero no es fundamental para que se produzcan cuadros clínicos. Ya vamos a ver que se ve, por ejemplo, en niños, y los niños, si ustedes recuerdan, las glándulas sebáceas no están activas hasta entrada a la pubertad, justamente porque comienza la actividad de los andrógenos. Pero antes de eso, la piel de un niño pues se quita, es la piel normal, como se dice, ¿no? Pero, sin embargo, podemos encontrar. ¿Pero en qué niños? Los atópicos, otra vez. Ustedes se están dando cuenta que tener atopía es como ser diabético, o sea, todo te da. Bueno, en todo caso, pues hay algunos autores que dicen que hay 11 especies de malacesia, otros hablan de 14, pero en todo caso la que más frecuentemente o se relaciona que produce el cuadro, pues son estas 4, especialmente la furfur. Entonces, malacesia furfur es el hongo que está implicado en producir este cuadro clínico más frecuentemente. Hay otros cuadros que también producen malacesia, pero bueno, nos compete en este caso es la pityriasis versicolor. Lo que les decía, pues que tiene justamente estas dos presentaciones, la forma de levadura y la forma filamentosa, que ya veremos cómo se observa eso. También lo que les decía que otros autores dicen 14 especies, pues yo se las puse ambas para que todo depende del artículo que uno haya leído, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué factores inducen a que esta malacesia, que es parte del microbioma normal, de repente se haga mala, empiece a causar cuadros clínicos, ¿no? Bueno, lo que sucede es que hay algunos factores que pueden inducir justamente cambios en ese hábitat, en este caso de la piel. Entonces, tenemos en primer lugar el clima. Por eso les decía que a pesar de que se observa a nivel de todo el mundo, sin embargo, predomina en climas calientes y húmedos. Eso es fundamental en recordarlo. Por otra parte, pues generalmente van relacionados los pacientes que sufren de hiperhidrosis, o sea, generalmente la persona suda en un clima caliente, no necesariamente, ¿no? Hay personas que tienen hiperhidrosis ya por otras patologías y sin embargo, pues a pesar de que estén en clima frío, eso ya es otra cosa. Pero en todo caso, en general van relacionados. Aquí tienen, miren, la atopía, lo que les estaba diciendo hace un rato, ¿no? Los pacientes con dermatitis atópica, miren ustedes, niños con dermatitis atópica, de hecho tienen más bien la piel seca, porque ellos tienen pues una alteración en la barrera cutánea y de hecho carecen de algunas ceramidas y esto más bien les condiciona que tengan una piel seca y por eso mismo es que ellos tienen hasta hiperhidrosis. Los niños atópicos sudan bastante, precisamente esa barrera cutánea la tienen alterada de tal manera que tienen pérdida, en este caso transcutánea, ¿no? Del agua. Bien, pero sin embargo, por esa alteración de que tienen de la inmunidad celular cutánea, tienen tendencia a infecciones virales, bacterianas, micóticas, como estamos viendo aquí. Ahora, en cualquier persona, pues por cualquier otro motivo que tenga alteración de su estado inmune, pues también van a presentarlo, tratamientos asimismo de inmunosupresión de cualquier tipo, por tratamientos de lo que sea, síndrome de Cushing, las cremas muy grasas, esto es importante, a veces pues sobre todo las mujeres pues
nos gusta ponernos cremas pues para mantener la piel humectada, y bueno, hombres también, pero bueno, en todo caso hay cremas que son muy oleosas, ¿no? Hay cremas que tienen mucho colesterol, que tienen mucho, son hechas de aceites, entonces en este caso también es un factor que puede inducir el desarrollo de este caso o contribuir al desarrollo de la pitiriasis versicolor. Tratamientos tópicos y características, ¿no? Los pacientes con la misma dermatitis atópica, lo mismo con psoriasis, todas las patologías cutáneas, sobre todo que son córticos susceptibles, entonces pues suelen acompañarse de esta patología. Y esta última que es muy importante, miren ustedes, se habla de una predisposición genética. Todos estos puntos que les estoy indicando tienen mucha importancia porque un problema, a pesar de que es muy benigna esta enfermedad, el problema es que tiende a ser recidivante. Entonces, y de hecho, este último es muy importante. Hay pacientes que ustedes se van a dar cuenta que le hacen el tratamiento y pues después de unos 3, 4 meses otra vez vuelve a la consulta porque tienen una recidiva. Y suelen decir, bueno, la verdad es que esto en mi familia siempre lo tienen. Así es, lo tiene el papá, lo tiene el abuelo, o sea, la verdad es que ahí se habla de la predisposición genética al desarrollo de la malacesia. Bueno, en todo caso, miren, clínicamente nosotros vamos a determinar 3 formas clínicas de pitiriasis versicolor. La que es más frecuente, la que siempre vamos a encontrar, es la forma hipopigmentada. Ya vamos a determinar cómo son las formas clínicas. Luego una forma ya que es la crónica, que es la hiperpigmentada, y una forma intermedia entre estas dos que viene a ser la forma eritematosa, ¿no? Realmente esta es transitoria porque posteriormente termina convirtiéndose en hiperpigmentada, pero la que uno siempre va, porque dura mucho tiempo y es la que el paciente suele consultar, es la forma hipopigmentada, entonces esta es la que más vamos a ver. ¿Cómo la vamos a ver clínicamente nosotros? Vemos como manchas o parches hipocrómicos. Miren ustedes, o sea, esta hipocromía es más evidente, sobre todo en personas que tienen la piel más oscura, o sea, los prototipos de piel como tipo 4, 5, o sea, entre más oscurita obviamente la hipopigmentación es más evidente. En pieles muy blancas pues no es muy notorio, pero realmente sí se la nota, sin embargo esta es más evidente todavía. Pero lo que llama la atención es que esta hipopigmentación, miren chicos, por favor sigan lo que yo estoy haciendo con el cursor, son bien delimitadas, si ven ustedes bien definidas, miren ustedes cómo está bien dibujadito, ¿sí? Es un dibujo bien hecho, digámoslo así, entonces es una buena delimitación, entonces son manchas o parches bien delimitados, bien definidos, nos diera la impresión de que alguien estuvo haciendo un dibujo ahí, entonces eso es importante, y se acompañan de una descamación en la parte superior, o sea, si nosotros le rascamos con algún objeto romo o, por ejemplo, le decimos al paciente que se rasque con su propia uña, presenta esa descamación pitiriaciforme o furfurácea, que también se denomina así, y este signo se lo conoce como el signo de Besnier o signo de la uñada, porque es con la uña, ¿no? Entonces se llama el signo de la uñada o signo de Besnier. Entonces esto es muy importante que nosotros recordemos eso hasta para el momento de cuando hagamos ya el tratamiento. Entonces, la localización... ¿Quién prendió, por favor? Hola, por favor. Bueno, la localización pues generalmente es más a nivel del tronco, lo podemos encontrar también en extremidades, a nivel facial. Más difícil encontrarlo, por ejemplo, a nivel de dorso de manos o de las piernas, justamente en muslos sí se puede encontrar, pero recuerden que yo les decía que es más frecuente casualmente en las zonas donde hay más piel grasa, ¿no? Y este es el tronco justamente o la cara, pero como les vuelvo a decir, en niños lo podemos encontrar en cualquier otra parte. Miren ustedes, por ejemplo, aquí en este caso, en estos niños, miren cómo tienen las manchitas aquí bien definidas, ¿no? Estas manchas pueden coalescer, como en el caso de acá, y son de gran tamaño, ¿sí se dan cuenta? Pues tienden a ser de gran tamaño. Y en la piel oscura, miren cómo realmente, pues en ocasiones tienen este aspecto vitiligoide, ¿no? Que a veces el paciente consulta por preocupación, por ansiedad, o lo llevan a la consulta si es un niño, porque piensan que es vitiligo, ¿no?
Entonces, esto es muy importante, esas pequeñas manchitas, pero no olviden la descamación, el signo de la uñada. Hay otra forma clínica que nosotros podemos observar, pero bueno, siendo en este caso la hiperpigmentada, que nosotros la podemos ver la llamada de las flexuras o la pitiriasis versicolor inversa, o sea que está invertida, porque no la encontramos en estas áreas anteriores que les mencionaba, sino por ejemplo en pliegues. Miren ustedes, en pliegue submamario, axilares, entonces frecuente. Y lo vemos como estos parches ya hiperpigmentados, si ustedes se dan cuenta son como pardos, más café, pero siempre mantienen esa buena delimitación. Algo importante que quiero aclararles o recordarles es que las escamas no son frecuentes en áreas donde son más sudorosas, o sea, esas son áreas húmedas. Entonces, en primer lugar, miren ustedes, esa escama es tan finita que realmente ya vamos a ver una imagen cómo se lo obtienen, cómo se la ve al rascarse, que realmente en un área que está humedecida no se la puede ver. O además, si el paciente comete el error de ir a la consulta y se haya puesto alguna crema, entonces no hay cómo observarle esa descamación porque es muy superficial, porque este hongo de verdad es muy superficial. Entonces miren ustedes aquí. Acá tenemos, miren ustedes acá este paciente, bueno, esta paciente tiene aquí la forma hiperpigmentada, pero si ven cómo mantienen siempre la buena delimitación. Acá tenemos la forma esta que es la forma eritematosa, que es transitoria. Mantienen toda la delimitación, sino que esta pues dura muy poco tiempo, luego se mantienen las de acá. Estas no se las observa tanto porque, como les digo, en general las personas van más frecuentemente, porque dura mucho tiempo esa forma hipopigmentada, hasta que con el paso del tiempo se va haciendo ya eritematosa y luego hiperpigmentada. Miren acá, en este caso se la describe también que suele producir la llamada imagen en cervatillo, ¿no? Los cervatillos son los venaditos, los bambi, ¿verdad? Que tienen como esas manchitas que tienen en el dorso, ¿verdad? En el lomo. Pues en este caso, en el dorso de tronco, pues da esa imagen, entonces esa es la imagen típica en cervatillo, ¿no? Siempre son bien definidas, por favor, no se olviden de esa imagen. Ya vamos a ver diagnósticos diferenciales y necesito que recuerden esto que les estoy insistiendo a cada rato. Miren acá, por ejemplo, los muslos, que no es una zona de mucha presentación, pero igual la encontramos, pero miren cómo mantiene esa buena delimitación. No olviden que tienden a confluir y realmente, por ejemplo, tengo un caso de un paciente que hace 2 años que fue al hospital, era increíble como realmente ya no se sabía, no estaba seguro ya cuál era el color de la piel verdadero de él, porque toda la piel más bien estaba con la versicolor, solamente tenía unas cuantas islas y obviamente acá en la parte de las piernas tenía el color verdadero. Entonces, unas cuantas islas tenía de piel normal, pero era todo porque había dejado pasar mucho tiempo el señor el color, la pitiriasis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una pitiriasis versicolor? Clínicamente, realmente es lo mejor, solamente con las características que les estoy insistiendo y que les machaco. Entonces, en primer lugar, pues nosotros vamos a ver el signo de Besnier. Entonces, como les decía, miren aquí tienen sus manchas bien delimitadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hacemos? Rásquese, señor, por favor, o si tienen ustedes algo, pues esas tapitas de las plumas, de estos lapiceros. Entonces le raspan y le sale como la escamita. Si ven, hay casos que sale un poquito más abundante, pero siempre es muy superficial, ¿no? Entonces ese es el signo de la uñada o signo de Besnier. Ya veremos que, por ejemplo, un diagnóstico diferencial con que la suelen confundir, y les decía hace un rato, el vitiligo, entonces si nosotros le rascamos, le buscamos el signo de Besnier, vemos que es negativo. El vitiligo sí es un cambio de color, no hay nada encima, no hay nada en la superficie. Entonces, eso para diferenciarlo, ¿no? En caso de que tengamos a mano una luz de Wood, no olviden también la luz de Wood que aprendimos en primer parcial, tenemos pues que la luz de Wood va a producir fluorescencia y la fluorescencia que va a ocasionar es de color amarillo dorado. Y esta fluorescencia amarillo dorado es más intensa entre más antigua es la lesión. Pero aún en las manchas de la forma hipocrómica, miren ustedes cómo se ven como amarillentas. O sea, esa es la fluorescencia que produce. Acá en personas que tienen la forma más crónica, entonces es la fluorescencia más destacada todavía, ¿no? Amarillo dorada. Eso es lo característico de la pitiriasis versicolor.
Ahora bien, si ustedes pueden o tienen dudas, porque a la final a veces, como les digo, no tienen opciones de tratamiento, entonces, perdón, de hacer un diagnóstico, entonces, con sus dudas pueden enviar a hacer un KOH. Recuerdan que también estudiamos lo que es el KOH, la prueba del hidróxido de potasio, ¿no? Entonces, en este caso va a dar esta imagen que es clásica de albóndigas y espaguetis. Asimismo, esto no me estoy inventando, chicos, y así se lo conoce. Aquí tenemos las que son las levaduras, que corresponderían a las albóndigas, y los filamentos que estamos viendo aquí, o pseudohifas, que corresponden justamente a ellos, ¿no? Sería como el fideo, digamos, el espagueti. Entonces, esta es una imagen característica de la pityriasis versicolor. Ahora bien, como les decía, a pesar de que es una patología muy sencilla, muy fácil de diagnosticar, el problema es que a veces sí hay confusión porque no recuerdan esos pequeños detalles. Ustedes se están dando cuenta en dermatología, son detalles que tenemos que aprendernos bien, básicamente de una patología, y ya con eso logramos hacer el diagnóstico diferencial. Son tantas, como yo siempre les digo, dermatología creo que es la que tiene más diagnósticos de todas las especialidades en medicina, y entonces, y la piel te imita muchas cosas, pero sí tiene pequeñas diferencias, y de esas son las que tenemos que nosotros agarrarnos para poder diferenciar. Entonces, dos de las que más frecuentemente nosotros vamos a hacer el diferencial son la dermatitis solar hipocromiante, es decir, aquellas manchas que te las ocasiona el sol, y la llamada pityriasis alba, que se observa también en los pacientes con atopía. Bueno, por cierto, para muchos autores realmente es lo mismo, solamente que esta, pues, porque la gatilló el sol, y acá pues se puede observar en áreas inclusive que no haya estado expuesta. También hay ciertos lunares, los lunares hipocrómicos o acrómicos, la leucodermia punteada, que justamente es ya la llamada hipomelanosis gutata idiopática, también la lepra. Bueno, estos son diagnósticos realmente más de especialidad, pero acá con las que ustedes realmente siempre van a tener confusión, y de hecho siempre llegan pacientes con estos diagnósticos y no son esto, no es hongo. Miren ustedes, si ustedes se fijan por favor con muy buena voluntad en la carita de este niño, miren que sí, efectivamente, también tiene manchas hipocrómicas, pero son mal definidas. Si ustedes se dan cuenta, diera la impresión de que alguien tomó un borrador y lo hubiera borrado por partes, ¿verdad? La foto o la carita, y no, nada que ver, es porque no tiene esa delimitación como la que vimos acá. Volvamos acá, por favor, para ver bien clarita estas manchas. Miren cómo son bien definidas, no son bien claritas, ¿no? Eso es lo importante. Miren aquí, bien definidas, están bien delimitadas. Acá en el muslo se nota bien la delimitación, ¿verdad? En cambio, las de acá no se ve. Miren cómo está como borroso. Entonces, en la cara, como les decía, si estuvo expuesto al sol, y esto es común, por ejemplo, en pacientes que se fueron a una piscina o estuvieron expuestos al sol en un día de playa, lo que sea, y muchas veces los familiares o el paciente dice, es que ahí en la piscina es que agarré este hongo, te suelen decir. Entonces, no, solamente ahí se expuso mucho al sol y eso fue lo que sucedió. Produjo justamente un bronceado de otras áreas, porque en realidad estas partes lo que son es más hiperqueratóxicas y obviamente no se broncean. Esto generalmente se observa obviamente en pacientes con piel serótica, ¿no? Con tendencia atópica. Miren acá lo mismo, se ve como borroso, no se ven, no siempre mal definidas, ¿no? Entonces eso es lo que sería por atopía o en este caso por el sol, la dermatitis solar hipocromiante. En el caso del tronco, entonces es una patología, en este caso de adultos, que es la micosis fungoide. Por cierto, esto de micosis no significa que sea por hongos. En realidad esto es un linfoma cutáneo de células T, un cáncer pues va de mucho tiempo, va a durar muchos años, y se observa como estas manchas, igual manera, como ustedes se están dando cuenta aquí, mal definidas, no son bien delimitadas, como en el caso de la versicolor, y tampoco es como la de la atopía, ¿no? Sino que además es demasiado pruriginosa, y esto es lo importante, la piel siempre está muy seca, esto es crónico, y bueno, con el paso de los años ya empiezan a salir las tumoraciones, y bueno, es un cáncer de larga duración. En el caso de las formas eritematosas, también en este caso cuando afecta a nivel del tronco, nosotros tenemos que diferenciarlas de
esta patología, que es la dermatitis seborreica variedad petaloide. Petaloide es decir que es como un pétalo, ¿no? Si ustedes se fijan, son como redondeados, digamos que, imagínense que es un pétalo. Aquí tenemos otra. Y además, en general, están cubiertas por una escama, pero grasienta. Esto es diferente de la escama seca y pitiriaciforme, como polvillo que tiene la versicolor. Acá es como grasienta. Por otra parte, estas personas suelen tener, pues no a nivel de brazos, otra vez, sino a nivel del tronco, la dermatitis seborreica. Y se acompañan de lesiones también, por ejemplo, a nivel de los surcos nasogenianos, a nivel de las cejas. Probablemente ustedes hayan visto algún paciente así, o algún familiar, algún conocido. A nivel del cuero cabelludo, esa caspa que suelen tener algunos pacientes así todo como rojizo, en los conductos auditivos o retroauricular. Bueno, entonces se suelen acompañar este tipo de lesiones. También este diagnóstico que nosotros tenemos que ver, que es la pitiriasis rosada de Gibert, que también se presta a confusión, en la cual nosotros vamos a ver unos parches eritematosos, o unas plaquitas o parches eritematosos, con un borde descamativo interno. De hecho, la característica importante que nosotros vamos a diagnosticar de esta enfermedad es la presencia de la placa heráldica o medallón madre. Entonces, miren ustedes, la verdad las lesiones de las demás son muy parecidas, solamente que más ovales. Después en otra clase vamos a hablar de esto. Pero tiene esa descamación interna. Esto de aquí es un diagnóstico muy importante, la presencia de la placa madre. Por otro lado, estas son siempre eritematosas, entonces, y la presencia de la placa madre. O sea, un diagnóstico diferencial podría ser de las formas eritematosas de la versicolor, ¿no? Pero siempre la placa madre, que es una placa de mayor tamaño, lo hace diferencial. En el caso de las formas inversas, las formas invertidas de la versicolor, miren ustedes, aquí tenemos un paciente aquí, la fotografía que le enseñaba hace un rato, y también del eritrasma, también a nivel axilar. Esto ya lo estudiamos, recuerden que decía que esto es ocasionado por una bacteria, es el Corynebacterium minutissimum, no olviden eso. Entonces, ambas tienen una característica bastante similar, si ustedes se dan cuenta. Levemente pruriginosas, porque de hecho la versicolor casi no tiene prurito. El paciente le dice, bueno, doctora, cuando estoy muy sudado o sudada, bueno, según sea hombre o mujer, realmente dice, ahí siento que me pica un poco, pero normalmente no me molesta. Así es. Y el eritrasma tiene un poco más de prurito, aunque tampoco es tan manifiesto, así mismo más cuando suda más. Pero este es un color un poco más pardo y además tiene una leve descamación en el borde externo. Pero en realidad, ante la duda, ayuda, bueno, o hacer un KOH y sabemos si se trata de una versicolor, o mejor, si tenemos también una luz de Wood, y miren ustedes, el eritrasma produce esta fluorescencia de color rojo coral. Acuérdense que la versicolor es amarillo dorado, ¿verdad? En cambio, el eritrasma es como rojizo, ¿no? El color rojo coral, como se dice. Y a nivel de tronco, miren ustedes, también tenemos este diagnóstico diferencial que es, bueno, relativamente común, la llamada hipomelanosis macular progresiva, que en este caso, si ustedes se fijan, son estas manchitas que nosotros vemos mal definidas en el tronco, asintomáticas y que, bueno, comienzan desde años atrás y no involucionan. Para nada, ¿no? Ni cambian tampoco su característica, o sea, parece que hay una alteración, algo en el proceso de la melanogénesis, algo de tipo inmunológico con el melanocito, pero no llegan a tener una leucodermia verdadera, ¿no? O sea, no es un vitiligo como tal. Otros autores dicen que bueno, que no, que sí es una forma de vitiligo hipocrómico que queda en ese estado. Pero en todo caso no va a involucionar ni va a cambiar, o sea, nunca se va a hacer formas hiperpigmentadas. Acá tenemos, por ejemplo, esta otra también diagnóstico diferencial que vendría a ser a la hipopigmentación postinflamatoria. Entonces, recuerden que aquí nos ayuda es la historia clínica, ¿no? Nosotros tenemos que siempre que nos llega una consulta, recuerden preguntar si es que cuándo comenzó, cómo le comenzó, si la mamá le dice, bueno, esto aquí tenía primero algo como una erupción, tenía un sarpullido, o sea, un exantema de cualquier tipo, pero al curarse le ha quedado estas manchas, entonces la señora suele decir, cuando se le curó le cayó este hongo, no es que se le cayó ningún hongo, sino que es un proceso
posterior a la resolución de su cuadro inflamatorio. Entonces, asimismo, como ustedes ven, son mal definidas y siempre el antecedente de lo que hubo. Ahora, también hay formas, en cambio, así de vitiligo, ¿no? Pero el vitiligo va increciendo. Entonces comienza con una mancha y luego pues empiezan a salir más y más. Pero en este caso no, porque simplemente había el antecedente del cuadro eruptivo previo. El pronóstico asimismo es benigno, insistimos que no es contagiosa, no olviden resaltar eso, todos tenemos ese hongo en la piel, pero va a depender de factores míos para que se desarrolle o no la enfermedad, el problema. Entonces, y de eso va a depender que sea recidivante, no olviden eso. Entonces, pues sabemos que esa descamación, es decir, ese signo de Besnier, involuciona con el tratamiento. Y esto es importante que nosotros lo recalquemos. Decimos, mire, usted va a usar esta crema o si necesita tomar un medicamento, pero no es necesario que prolongue el tratamiento tanto tiempo, porque ya se le curó, sino que le va a dejar alterado justamente el color de la piel. Y por cierto, eso creo que lo omití, pero déjenme aclararles por aquí, retrocedamos. Justamente a propósito de esto, de insistirles en la coloración, se debe a que el hongo produce justamente unos ácidos grasos dicarboxílicos, entre ellos el ácido acelaico. Y este ácido acelaico, bueno, hace muchos años atrás que fue aislado, hace unos 30 años atrás, en la cual pues se lo sacó en base a lo que se descubrió que producía la malacesia, ese blanqueamiento. Entonces, fue uno de los tratamientos que se buscó como alternativa para la despigmentación, en los casos de manchas estas del melasma, por ejemplo, a nivel facial, o también de las manchas postinflamatorias que son del acné. Y también ese mismo ácido se encontró que tenía un beneficio en relación al acné. Entonces, bueno, hace algunos años que ya no viene al mercado para el acné porque era una dosis al 20%, en la actualidad solo tenemos otra en otro porcentaje, al 15%, que es para la rosácea, pero bueno, a lo que vamos es que es en base a lo que se descubrió que este hongo produce. Entonces, lo que les decía, hay que aclararle al paciente que ya una vez que ya no le sale la escama, ya usted cumplió el tratamiento como le estoy indicando, esa coloración blanquecina le va a durar posiblemente un par de meses, pero ahí ya va a recuperar otra vez el color. Eso es importante aclarar. En base a lo que el hongo produjo, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué tratamientos tenemos? Realmente hay muchísimas opciones de tratamiento y realmente muy económicas y la verdad es que la mayoría tenemos a nivel público, felizmente, por lo que es tan común esta enfermedad. Y la verdad es que como es tan superficial la micosis, es suficiente con tratamientos a nivel muy superficiales, como por ejemplo jabones que tengan ácido salicílico o también champú a base de ácido salicílico. Anteriormente se utilizaba aquí también, pero en otros países todavía hay el sulfuro de selenio, era un champú que se llamaba Celsum, el Celsum amarillo o Celsum azul, porque bueno, producía justamente por el sulfuro, producía pues una leve descamación, o sea, son queratolíticos. También funciona el piritionato de zinc. O sea, miren, estos son champús o jabones que se utilizan para la caspa, porque son queratolíticos, ¿no? Pero de los imidazólicos, o sea, ya propiamente como antimicóticos, funciona de maravillas el ketoconazol y cualquiera de los otros imidazólicos, benfonazol, miconazol, sertaconazol, y a nivel público ahí es el clotrimazol, que sí funciona, chicos, sí funciona. En todo caso, de las alilaminas, la única que funciona pues la terbinafina, pero tópica. Cuidado, hay la forma sistémica, es decir, la forma oral, allí no funciona. Entonces siempre es mejor solamente con la crema. Ahora, obviamente, esto para lesiones que son escasas o si estamos ante niños, ¿no? Pero si tenemos ya adultos y con lesiones muy exuberantes como las que acabamos de ver, entonces sí podemos dar tratamiento sistémico. Podemos usar itraconazol a una dosis de 200 miligramos día durante 3 semanas, recordando que vienen en cápsulas de 100 miligramos. Recordar también que el itraconazol pues tiene algunas interacciones con medicamentos, entonces especialmente recordar en pacientes polimedicados. Otra opción sería el fluconazol, aunque no es de primera elección, pero
a veces no hay itraconazol, podemos usar fluconazol a dosis de 150 miligramos por semana. Recuerden que las cápsulas vienen de 150 o de 300 miligramos. Entonces podemos dar una cápsula semanal, o sea, una vez a la semana nomás durante 3 semanas, en el caso que sea la de 150, o en el caso de que sea o sea, en este caso durante un mes, y en el caso que sea de 300 miligramos, solo 2 semanas, pero siempre cuando usen fluconazol, asóciense con uno que sea un tópico también. Bueno, ahora bien, el ketoconazol por vía oral, ustedes saben muy bien que ya está en desuso, realmente ya no se lo utiliza, este es un antimicótico. Como crema, genial, o champú, pero por vía oral pues ya está en desuso, por lo que se sabe de hace algunos años atrás que la FDA pues lo catalogó como hepatotóxico y sobre todo que produce pues reacciones idiosincráticas, ¿no? O sea, no depende de la dosis. Pero bueno, antes se lo utilizaba y afortunadamente no se vieron muchos casos, pero bueno, por alguna razón lo pusieron así. En todo caso, sí puede utilizarse en personas jóvenes que no tengan ninguna contraindicación, como una sola dosis de 400 miligramos. Las tabletas vienen de 200 miligramos, porque aquí en nuestro país todavía hay. Pero solamente como para estos casos, chicos, no los recomiendo para cuando veamos otras micosis. Entonces, una sola dosis de 400 miligramos serían 2 tabletas, ¿no? Entonces, ¿cómo se recomienda darlo? Este medicamento tiene una excreción muy buena a nivel de la piel. Si ustedes recuerdan, los medicamentos pues se excretan a nivel renal o a nivel pues intestinal, pues no. Pero en este caso, a nivel de piel se excreta muy bien, por lo que es una ayuda. De tal manera que se le decía o se le dice cuando ustedes vean que pueden hacerlo a un paciente que se duche bien, se lave muy bien. Ustedes saben que al bañarse pues se eliminan las bacterias, ¿no? Por horas. Entonces, pero luego otra vez ahí la repoblación. Recordar que las bacterias son las que producen la bromhidrosis, o sea, la fermentación del sudor y por ende el mal olor. De tal manera, ¿por qué les insisto en esto? Porque le dice el paciente que después de eso se tome las 2 tabletas juntas y en media hora haga alguna actividad intensa en la que sude, o sea, un ejercicio, algo en el que se ponga a sudar. Pero ese sudor se tiene que quedar en la piel por 24 horas. O sea, no se debe bañar después hasta 24 horas. El objetivo es que el ketoconazol se elimine realmente a nivel cutáneo y eso queda ahí el medicamento. Entonces, de esa manera hay curación y con una sola dosis, o sea, realmente es muy bueno. Pero repito, a veces también tiene un problema de que el ketoconazol, así como el itraconazol, pues tienen bastantes problemas a nivel gástrico, o sea, producen gastritis. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes con estos antecedentes. Por eso es que en ocasiones es preferible utilizar estos tratamientos tópicos o el fluconazol, si es que generalmente es mejor tolerado, ¿no? A menos que tenga esas reacciones a los fármacos que ya veíamos la otra vez. Chicos, entonces si tienen alguna duda de lo que hemos visto hoy día, alguna pregunta, por favor. Hola. Doctora. A ver, pero prende la cámara, pues. Prende la cámara, mijito. A ver, ¿quién me pregunta algo? Yo, Guillermo. A ver, Guillermo, dime. ¿Me podría repetir la imagen que nos mostró de la espalda, que eran imágenes Cervatillo. en Cervatillo? Exacto. Ah, ya, déjame ver. ¿A dónde está? Aquí está. Son manchas hipocrómicas, siempre bien, lo importante es que son bien delimitadas, o sea, esto es lo que yo por eso les insisto, porque son bien dibujaditas, ¿no? Lo que yo les ponía con la del diferencial de las otras que son manchas mal definidas, esto es lo que les digo, miren, como esto es mal definido, parecería como que estuviera medio borroso eso, ¿no? Lo mismo acá, como medio borroso, o sea, todo eso es importante. La buena delimitación, no importa en qué área la tengan ustedes, eso corresponde que son bien definidas. Bueno, ¿alguien más? Chicos, no olviden, por favor, ir al Moodle, ya saben, tienen que contestar pues todas las cosas que hay allí y también tienen una tarea, ¿no? Que hasta la próxima semana de entregarlo, no esperen hasta última hora, que no se les caiga el internet, bla, 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 entonces siempre esas tareas se las hace con tiempo. Y son cosas sencillas, ¿no? Que eso lo que les va a ayudar es rápidamente a ganar su nota. Entonces, si no hay ninguna duda, por favor, pues no olviden a lo que les dije y voy a proceder a grabar esta clase. Ha sido un gusto. Buenas tardes. Gracias, doctora. Pasen Gracias, bien, chicos. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.